Estamos en su canal La Instrucción, el Inicio. En este día tenemos un tema de mucha trascendencia, un tema que va a dar la pauta a muchas personas que tal vez estén propensos o estén viviendo, o también a los que no hemos vivido lo que tiene que ver con el partir de un ser querido, ¿verdad? Y como tal vamos a estar hablando de un tema que es necesario conocer, comprender, conocer, entender y aprender, ¿cierto? Y es acerca de la clave. La clave es el desapego. Vamos a dar este tema, esperamos que sirva a todos ustedes, papel y lápiz, espero que lo tengan allí para que tomen sus apuntes, o si no, pues ya saben que lo pueden encontrar este tema allí en YouTube, que es el tema 0054, ¿verdad? Muy bien, la clave es el desapego. El desapego es la dinámica inversa a vincularse. Implica separarse de aquella persona o de aquello con quien sentíamos apego. Despegarse no es fácil e implica siempre un cierto malestar o dolor. De ahí que hablemos de un proceso de duelo cuando nos separamos de alguien, cuando perdemos algo, cuando nos apartamos de algo. Puede ser de un empleo, puede ser de una persona, teníamos una relación amorosa, o puede ser un ser querido, ¿cierto? Hay mucho tipo de estas situaciones que se presentan. El desapego es la clave para llevar una vida sin sufrimiento, ¿sabía usted? Ahora, ya conociendo al menos la definición, la pregunta es, ¿sabe qué es el TLP? O sea, el trastorno límite de la personalidad. Trastorno límite de la personalidad. Es un trastorno mental grave de carácter crónico que se caracteriza por un patrón constante de inestabilidad en estados de ánimo y comportamientos inestables, así como en la autoimagen y relaciones interpersonales. Esto se da es porque no ha hecho un duelo o porque no ha trabajado esa parte de desapego. La TLP es la dificultad para regular las emociones y pensamientos, las conductas impulsivas y las reacciones personales y sociales inestables son los rasgos más habituales que definen este trastorno. Las características del TLP asociadas al apego desorganizado, dicen los estudios e indican que los apegos inseguros, ambivalentes y desorganizados son los que predominan en una persona con TLP. Otros incluso señalan que estos problemas de apego temprano son un factor causal de este trastorno, aunque para algunos es difícil enlazar esta teoría sobre el origen del TLP con la sintomología concreta que presenta una pérdida, ¿cierto?, de alguien. Según algunos aportes, sería el apego ambivalente el más frecuente en este tipo de patología. Sin embargo, son apegos desorganizados los que muestran más gravedad en el TLP. Asimismo, se han investigado los déficits propios del apego desorganizado con relación al TLP, ¿cierto?, al trastorno. Por ejemplo, el déficit de mentalización y dificultades en las relaciones sociales. Al respecto, se ha encontrado que ambos parecen influir en el desarrollo de trastorno. Por eso en muchos lugares, en muchos países, acostumbran a que cuando la persona está de duelo por pérdida, ¿cierto?, o algo así, entonces más bien le dan unos días, tómese unos días de descanso mientras puede coordinar bien, mientras puede usted ir como adaptándose a ese espacio que dejó la pérdida de. Por otro lado, el apego desorganizado se relaciona con los trastornos disociativos, según otros autores, y también trastornos límite ingresados coinciden en que suelen padecer trastornos disociativos graves. Del mismo modo, se tiene evidencia de que muchas personas con TLP, con este tipo de trastorno, han sido víctimas de abusos, de abandonos o relaciones inestables durante la infancia, otra característica del apego desorganizado. Así pues, los factores del apego familiar
parecen tener importancia para el desarrollo del trastorno del límite de personalidad, que eso es lo que significa TLP, trastorno del límite de la personalidad, aunque hay que tener en cuenta otros factores como los genéticos y factores biológicos. Ahora, ¿qué es el apego desorganizado del cual estamos hablando? Los 4 patrones de apego se dividen en 2 formas. Por parte de está el modelo de apego seguro y el grupo de los inseguros. Apego evitativo, ansioso, ambivalente y desorganizado. Por otra parte encontramos apegos organizados como es el apego seguro, evitativo y ansioso y ambivalente y el apego desorganizado. El apego desorganizado se caracteriza por sentimientos de temor hacia la figura del apego, derivada de sus experiencias negativas en esta relación, abusivas, agresivas, indiferentes o insensibles, ¿sí? Que a veces son relaciones amorosas, hay también relaciones paternas también así. No obstante, el niño busca la proximidad con la persona cuidadora y a la vez vive la contradicción que supone huir de ella. A pesar de esas malas experiencias, con lo cual el temor no desaparece y el papel de víctima continúa hasta muy larga edad. La cualidad de organización y desorganización es la que tiene mayor trascendencia para la asociación de una futura psicopatológica. La principal diferencia entre los apegos organizados y desorganizados reside en que los primeros tienen una estrategia contra el estrés que se puede ser segura o insegura con sus distintas implicaciones en cada caso. Sin embargo, el apego desorganizado carece de estrategia para enfrentarse a su desregulación emocional. Este modelo desorganizado se distingue por una baja autoestima, conductas incoherentes, pérdida de contacto con la realidad y diferentes trastornos cognitivos, que eso se vive un montón y las salas de psicólogos viven llenas precisamente por esto. El apego evitativo, que es el apego evitativo, es un estilo de apego y no un trastorno mental. Sin embargo, puede tener un impacto negativo en la vida de un individuo y en sus relaciones interpersonales. La terapia cognitivo-conductual y la terapia de apego pueden ser útiles para ayudar a las personas con apego evitativo a desarrollar relaciones más saludables y superar su miedo a la vulnerabilidad, a la intimidad emocional. Si piensas que necesitas un especialista, con un contacto pronto, ponte en contacto pronto con un psicólogo si tú estás viviendo este tipo de cosas. Ahora, ¿entiendes cómo el desapego emocional? La definición, el desapego emocional es la capacidad que tiene la persona de desengancharse, desvincularse y no aferrarse a algo que le genera cierta dependencia. Ese es el desapego emocional. Se lo repito, el desapego emocional es la capacidad que tiene la persona de engancharse, desengancharse, desvincularse y no aferrarse a algo que le genera cierta dependencia. Ahora, ¿sabes cómo lograr ese desapego de una persona? Pues toma conciencia del desapego. El primer paso siempre es aceptar que debemos y queremos desapegarnos de alguien o de algo. No confundas aceptar con resignación ni conformismo. Tomar conciencia y aceptar es darte cuenta y es hacerte responsable de que ya no te hace falta ni tampoco te hace feliz. Por lo tanto, chao. Ahora, ¿conoce las causas del desapego emocional? ¿Tú las conoces? Puede tener diferentes causas, como negligencia o trauma, o afecciones de salud mental, o medicamentos. Construir un sistema de apoyo puede ser invaluable para comenzar a tomar conciencia de todas tus emociones. Ahora, hablemos un poco del duelo de pareja, que eso se ve un montón, ¿verdad? El duelo trae 5 etapas: la negación, la ira, la depresión, la aceptación, ¿sí? Y negación, ira, negociación, depresión y aceptación, ¿sí? Se lo repito: negociación, la ira, negación, ira, negociación, la depresión
y por último la aceptación. Sin embargo, suele pasar que las personas pueden autoengañarse y crear ideas como no podré vivir sin ti, eres el motivo de mi existencia, no voy a encontrar a nadie mejor, no hay nadie como él o ella y me muero si te vas. ¿Sí? Tremendo esto. Ahora, el duelo no quiere decir que en esas 5 etapas se vivan en ese mismo orden. No siempre es así. Atendamos estas recomendaciones. Sé honesto contigo mismo y permítete expresar tu dolor. Si tienes que llorar, llora. Cuando algo se acaba, duele, ¿verdad? Mantén tu autocontrol y evita exposiciones innecesarias con esta persona o con esta situación. Busca y experimenta cosas nuevas. No te culpabilices y acepta la realidad tal como es. Y rodéate de esas personas que te hacen sentir bien. Sí, cambia todo. Cambia el paradigma. Ahora, ¿cómo soltar sin sufrir? Se preguntan muchos. Aprendamos cuáles son los tipos de desapego entonces. Existen varios tipos de desapego. Está el desapego material, está el desapego emocional, está el desapego familiar. Primera ley del desapego es que eres responsable de ti mismo. La segunda ley del desapego es que vive el presente, acepta y asume la realidad. Y la tercera ley del desapego define tu libertad y permite a los demás ser libres. Estos elementos, cuando la persona ya termina su tiempo aquí de su existencia o trasciende, son los elementos que más demoran en diluirse para que la persona pueda seguir su camino. Cuando tiene esos apegos, el apego material, el emocional, el familiar y todo esto, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿conoces por qué es importante el desapego? Porque nos ayuda a establecer relaciones humanas positivas y puede prevenir una gran diversidad de alteraciones mentales y emocionales. Sin embargo, el desapego también es necesario para tener una buena salud mental, física y emocional. El desapego es la clave para llevar una vida sin sufrimiento, entiéndalo de una vez, que debemos vivir en desapego, sí, amar pero sin estar aferrados a esto. ¿Por qué? Porque todo es transitorio en este mundo, sí, tú eres transitorio, por supuesto las circunstancias son transitorias, el clima es transitorio, todo es transitorio, sí. Ahora, veamos los tips para lograr el desapego de la pareja. ¿Quieren? Toma poco a poco distancia física de esa pareja. ¿Sí? Estos son los tips para el desapego de la pareja. Toma poco a poco distancia de esa pareja. Visita a tu familia y seres queridos más a menudo. No te olvides de lo que te gusta hacer. Deporte, caminar, escalar, ¿sí? Todas estas cosas que te agradan, empieza a hacerlo. Trabaja en tu autoestima. Sí, sube tu autoestima, aprende y disfruta de tu soledad y podrás escuchar lo que dice tu alma. Mire, si supiera la gente la importancia que tiene el silencio y la soledad. Es más importante esto muchas veces que estar en medio de una multitud. Hay gente que está en medio de una multitud y están más solo que nunca. Tremendo. Sino esas personas que dan conciertos. Están rodeados de miles de personas, de fanáticos, ¿verdad? Luego llegan ¿dónde? Cuando salen. ¿Sí? Entonces, trabaja tu autoestima y aprende y disfruta de tu soledad y podrás escuchar lo que dice tu alma. Interésate realmente por Dios y por su universo. ¿Sí? Interésate realmente en ti. Ahora, ¿conoces cuánto tiempo dura el duelo por separación de una pareja? ¿Tú lo sabes? Pues te lo cuento. El duelo por ruptura de pareja tiene una duración variable. No hay cifra exacta, aproximadamente entre algunos meses y varios años. Es habitual que después de pasarlo muy mal, las personas comiencen a sentirse mejor y al poco tiempo se vuelvan a empeorar. Existen múltiples factores que influyen en la
intensidad y duración del duelo, pero la persona racional buscará salir pronto de esto y sabe que lo hará trabajando en este asunto, ¿sí? Ahora, aprendamos cómo aplicar la ley del desapego, ¿sí? ¿Quieres saber cómo aplicar la ley del desapego? Pues toma nota. Debes comprometerte a tomar decisiones propias, las cuales no estén condicionadas por opiniones ajenas. Déjate llevar por los imprevistos. A veces tener una planificación estricta acerca de distintas situaciones puede llevar a desilusiones, ¿sí? Ahora, ten en cuenta siempre que en las leyes del desapego es ser responsable de sí mismo. Debes vivir en el presente y asumir la realidad. Tercero, fomentar la libertad y experimentar hacer libres a los demás. Y por último, asumir que la pérdida se va a producir tarde o temprano. Entonces debes tener eso en cuenta, ser racional en todo. Ahora, ¿qué es el apego emocional? También conocido como el apego afectivo, es el que implica una dependencia en tus relaciones, ya sean de pareja, relaciones sociales o familiares, y se manifiesta cuando necesitas en exceso la aprobación de otras personas, cuando debes tomar cualquier decisión. Eso es apego emocional. ¿Cómo puedo dejar de depender emocionalmente de alguien? Te lo voy a decir también. Comienza a trabajar en tu desarrollo personal. Busca crecer cada día en tus ámbitos de vida. Por ejemplo, perfecciona tus habilidades y amplía tus conocimientos profesionales, los conocimientos hacia ti, conocimiento hacia Dios y su entorno. Vuélvete más espiritual, no religioso. Todo esto te ayuda a evitar desarrollar codependencia. Por lo tanto, trázate metas y objetivos, planifica tus días, dedica tiempo a tus hobbies y dedica tiempo a ti mismo. Concéntrate en ti y relájate. Es más, practica yoga. Eso te va a ayudar también muchísimo, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste el sentimiento de vacío? ¿Sabes qué es y cómo tratar el sentimiento de vacío? Para la mayoría se trata de un problema puntual, un estado concreto de apatía y falta de motivación que se produce generalmente tras algún acontecimiento más o menos traumático, para desaparecer al poco tiempo o diluirse con el paso de la actividad cotidiana. No es más que una parte del proceso de adaptación a una nueva situación. Es habitual sentirse alguna vez en la vida y recuperarse sin mayores consecuencias. No hay problema. Esa sensación de vacío es necesaria sentirla, ¿sí? Sin embargo, otras veces ese sentimiento de vacío se enquista en lo más hondo de la persona débil y victimizada, por eso no nos podemos victimizar, y se convierte en una fuente de angustia constante, de conflicto interior. Todo esto conlleva una pérdida generalizada de la motivación que interfiere en todos los ámbitos de la vida, genera dificultades de expresión emocional en mayor o menor grado y una desconexión, un caos en el contexto social o interpersonal. Este desamparo emocional puede traducirse en crisis de ansiedad y en conductas agresivas hacia uno mismo o hacia los que le rodean. Se relaciona con una sensación de no tener nada dentro, me siento vacío, de sentirse solo o de que algo falta en mi vida pero no sé lo que es, como aseguran muchos. Ahora, normalmente ese sentimiento de vacío nos avisa de algo más, aspectos de nuestra personalidad hay que trabajar o equilibrar, ¿sí? El vacío emocional suele ser característico de determinados trastornos de la personalidad, como la TLP, trastorno límite de personalidad, psicóticos y depresivos, y funciona muchas veces como factor desencadenante de adicciones o problemas de conducta alimentaria, ¿sí? Tenaz esto. Ahora, ¿cuáles son las causas del sentimiento del vacío? Un problema complejo como este suele haber un intrincado sentimiento de frustración personal,
Es decir, que existe cierta predisposición en determinados individuos. Ahora bien, los motivos que activarán esta sensación de vacío pueden ser muy variados, frecuentemente asociados con carencias emocionales o con pérdidas concretas. Por ejemplo, causa vacío, sensación de vacío por un fallecimiento de un ser querido, por una separación de pareja o de familia, por la insatisfacción en la relación de pareja, por la soledad emocional o represión de emociones en la infancia. También causa vacío por cambios vitales importantes como miedos, dependencia emocional, sentimiento de culpa y excesiva autoexigencia. Eso va a causar vacío. Los síntomas del vacío emocional, en el plano fisiológico, es frecuente que la persona se refiera a una especie de presión en el pecho. Siente una presión en el pecho y es claro la sensación de vacío emocional. En el ámbito cognitivo se destaca la sensación de apatía, de aburrimiento, de desgano, de inseguridad, de tristeza, de frustración y de ansiedad. En el terreno conductual puede observarse conductas agresivas y autodestructivas, aislamiento social, conductas adictivas, trastornos de la alimentación también. Veamos algunas reacciones más habituales para llenar ese vacío. Muchas veces las personas que lo sufren quieren llenar a toda costa ese vacío. Llevadas por la ansiedad, se refugian ¿en qué? En el drogas, en el alcohol, en el consumo impulsivo, en adicciones al juego, adicción al trabajo, adicción al sexo o ingestas de comida inadecuadas. Sin embargo, nada de esto solucionará el problema, sino que antes lo agravará. Esta carencia profunda del ser no se puede suplir con la mera posesión de cosas o con parches superficiales. La persona debe descubrir qué es lo que le echa en falta realmente para mejorar su estado emocional y recuperar su estabilidad trabajando en este asunto, no evadiéndolo, ¿sí? Ahora, hablemos del tratamiento. El tratamiento debe perseguir en primer lugar el reconocimiento del vacío y la necesidad de buscar un nuevo sentido de vida, de plantear nuevos objetivos vitales, de abrirse a una nueva oportunidad. Es preciso mirar por dentro. Esta búsqueda interior ayudará a detectar qué es lo que le ha faltado en la vida o qué ha significado exactamente esas pérdidas. En lugar de buscar cosas fuera de manera desordenada, debes buscar dentro de ti. Por ello, es preciso la autoayuda de la persona para que pueda encontrar y desarrollar estrategias y así pueda afrontar el vacío, creando pautas para la detección de pensamientos negativos y su manejo de la no aceptación de ninguno de ellos para que no escale la ansiedad. Recuerda que la felicidad solo depende de ti mismo. Está dentro de nosotros la felicidad. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. No espere que algo o alguien le haga feliz. Está errado si se casó, si tiene una relación o si una obtención de algo esperando eso. En la mayoría de los casos es imprescindible trabajar el autoconcepto elevado y los sentimientos de autoestima. Para mitigar la sintomatología fisiológica se debe recurrir a técnicas de relajación y de meditación. En este punto se debe hacer hincapié en la importancia de una respiración adecuada, hacer secciones de yoga, respirar profundo. Esto aliviará esa sensación de presión en el pecho, ¿sí? Y de vacío. Debes tener presente que los pensamientos son energía, ¿sí? Eso lo hemos visto en los otros videos, al igual que las palabras, la creencia y las acciones. Todo esto es energía. Los pensamientos repetitivos pueden encapsularse llegando a derivar en una enfermedad, ¿sí? Y ya para ir concluyendo, si se ha identificado la herida psicológica desencadenante, puede ser conveniente recurrir a métodos psicoterapéuticos como la desensibilización y el reprocesamiento por medio de movimientos oculares o TEC, que es la sincronización de hemisferios cerebrales, o el EMDR. El sentimiento de vacío suele ser un signo clínico de trastornos como la depresión, la ansiedad o adicción. Si
superarse en estos casos se deberá abordar dentro de un contexto psicoterapéutico especializado más amplio, ¿sí? Hasta aquí es el tema del desapego, que es la clave para llevar una vida sin sufrimiento, ¿sí? Muchos, si no todos, hemos pasado por un problema de un apego irracional o una dependencia de alguien o de algo. Por eso es indispensable que aprendamos todo esto acerca de la clave es el desapego, para que no sufras, ¿sí? El desapego es la clave para llevar una vida sin sufrimiento. Por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta. Este tema es un tema corto, sustancioso, pero siempre con la motivación a que usted busque más, amplíe más esta idea, conozca más acerca de este concepto, ¿sí? Y pueda entonces ayudarse a sí mismo y pueda en un caso dado ayudar a los demás. Si ya es algo obsesivo, es necesario buscar ayuda profesional. Es muy necesario todo esto. Mientras tanto, entonces le esperamos para que la próxima semana, Dios mediante, nos acompañe nuevamente, podamos seguir conociendo y aprendiendo acerca de la instrucción, el inicio. Bendiciones, chao, 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 chao.